La fría mano de la muerte. Bienvenidos a Historias de la Oscuridad, donde exploramos los rincones más tenebrosos de la realidad y la ficción. Hoy les traigo una historia que os hará pensar, os hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Empezamos. El mundo se volvió un borrón de colores y sonido. Un golpe sordo, un crujido metálico y luego silencio. El silencio de la muerte. Sara abrió los ojos. El cielo estaba nublado, gris como la ceniza. El aire olía a metal caliente y a gasolina. Un dolor sordo le recorría el pecho, pero no era dolor físico. Era un vacío, un frío que le recorría los huesos. A su lado, su hermano, David, estaba sentado en el asiento del copiloto. Su rostro estaba pálido, con una expresión de terror petrificado. Una mancha roja se extendía por su camisa, manchando el blanco con un rojo oscuro. «David, ¿estás bien?». Sara intentó hablar, pero su voz era un susurro, un eco vacío. David no respondió. Sus ojos, abiertos y vacíos, miraban fijamente hacia adelante. El silencio era ensordecedor. Sara se aferraba a la idea de que todo era un mal sueño, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero la realidad era implacable. El dolor sordo en su pecho, la frialdad que le recorría los huesos, la mirada vacía de David. Todo gritaba que no era un sueño. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio que la mancha roja en la camisa de David se extendía, como si la sangre aún fluyera, aunque su cuerpo estaba inerte. «¿David?», susurró de nuevo, con la esperanza de que de alguna manera su hermano reaccionara. La única respuesta fue el silencio. Sara intentó moverse, pero se dio cuenta de que estaba atrapada. Su cuerpo era pesado, como si estuviera lleno de plomo. Intentó gritar, pero solo un sonido gutural salió de su garganta. Un viento helado sopló a través de la ventanilla rota, llevando consigo el olor a tierra mojada y a algo más, algo fétido, como la descomposición. Sara sintió que su cuerpo se encogía, atrapada en un caparazón de miedo. En ese momento, un hombre se acercó al coche. Era un policía, con el uniforme arrugado y la mirada perdida. Sus ojos se posaron en Sara y un escalofrío le recorrió la espalda. No había vida en ellos, solo un vacío inquietante. «Lo siento, señorita», dijo el policía. Su voz era un susurro seco. «No hay nada que podamos hacer». Sara sintió un escalofrío. No era la voz del policía lo que le causaba miedo, sino la mirada vacía de sus ojos. La misma mirada que tenía David. «Estamos muertos», pensó Sara, con un terror que la congeló por dentro. «Estamos muertos y nadie puede ayudarnos». El policía se alejó, caminando hacia el bosque que se extendía a un lado de la carretera. Su silueta se perdía entre los árboles, como un espectro. Sara intentó volver a mirar a David, pero su mirada se encontró con un espejo roto que colgaba del salpicadero. Su reflejo no era el de una mujer viva, era una sombra, un fantasma con ojos vacíos y una expresión de terror eterno. El policía se acercó de nuevo. Su rostro era una máscara de indiferencia. «Lo siento, señorita», repitió con su voz, que parecía un raspar de uñas en una pizarra. «No hay nada que podamos hacer». «Estamos muertos, ¿verdad?», preguntó Seira con la voz ahogada por el miedo. El policía se encogió de hombros, un gesto mecánico. «Estamos atrapados aquí, sí». Sara sintió que la desesperación la consumía. Estaba atrapada en un infierno de silencio y muerte, con el cuerpo de su hermano a su lado. En ese momento un sonido la hizo saltar. Un crujido, como si algo se arrastrara por debajo del coche. Sara sintió que su corazón se congelaba. «¿Qué es eso?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. El policía no respondió. Sara intentó mirar por la ventana, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué era ese sonido? ¿Qué se arrastraba debajo del coche? El crujido se hizo más fuerte, más insistente. Sara sintió que el miedo la ahogaba. «Por favor», suplicó, su voz llena de terror. «Ayúdenme». El policía se acercó. Su rostro se acercaba al de Sara. Su mirada era fría, vacía,
sin un ápice de humanidad. «No hay ayuda», dijo el policía. Su voz sonó como un susurro gélido. «Aquí solo hay silencio». Y entonces Sara sintió que algo frío y húmedo le tocaba su brazo. El miedo se apoderó de ella. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a la eternidad. A la eternidad de estar atrapada en este coche, en este lugar, con el cuerpo de su hermano sin vida a su lado. El silencio se hizo más profundo, más inquietante. Era el silencio de la muerte, el silencio de la eternidad. Nos vemos pronto en Historias de la Oscuridad.